En palabras del santo cura de Ars, el sermón del que estaremos reflexionando es una exhortación directa del cielo, porque tiene la fuerza para salvarnos del infierno y, sobre todo, para unirnos a Dios. A detalle, profundizaremos sobre 4 grandes verdades que tienen la capacidad de llevarnos al cielo o al infierno. Nunca olvidemos estas grandes verdades, que nuestra vida es solo un sueño, que la muerte nos persigue muy de cerca y que pronto nos alcanzará, que algún día seremos juzgados con mucho rigor, y que después de este juicio nuestro destino quedará fijado para siempre. Esta es una reflexión sobre uno de los sermones más profundos del santo cura de Ars que conmovió los corazones de los oyentes de la época. De seguro, también tiene el poder de generar en nosotros un despertar espiritual. San Juan María Vianney, también conocido como el santo cura de Ars, fue inspirado a pronunciar uno de los sermones más profundos para el primer domingo de Adviento, titulado Sobre las verdades eternas. Según expresa, las verdades que revelará vienen reafirmadas por el mismo Espíritu Santo y resultan ser muy poderosas y saludables para nuestra salvación. Por eso, no podemos pasar por alto cada una de estas 4 verdades que tienen la influencia de llevarnos al cielo o al infierno. El santo saca esa conclusión lógica partiendo de las siguientes preguntas. En efecto, ¿quién es el que podría apegarse a los bienes de este mundo pensando que dentro de poco tiempo ya no estará? ¿Quién podría preocuparse tanto por las cosas terrenales si estuviera realmente convencido de que el tiempo que pasa en la tierra le es dado solo para trabajar en llegar al cielo? ¿Quién hay que, estando plenamente convencido de que puede morir en cualquier momento, no estaría siempre preparado? Pero, me preguntarás, ¿por qué estas verdades, que han convertido a tantos pecadores, nos impresionan tan poco? Pobre de mí. Queridos hermanos, es que no meditamos seriamente sobre ellos, es que nuestro corazón está ocupado con objetos sensibles que pueden satisfacer sus inclinaciones, es que, al estar nuestra mente llena solo de asuntos temporales, perdemos de vista estas grandes verdades que son las únicas que deberían ser nuestra única ocupación en este mundo. Tenía mucha razón San Juan María Vianney, porque todos los santos pudieron alcanzar la salvación únicamente teniendo sus ojos puestos en la brevedad de la vida y lo grande de la eternidad. Desde el Antiguo Testamento vemos esta mentalidad tan divina, incluso el rey Salomón, quien escribió con sabiduría en el libro de Eclesiastés lo siguiente: vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían recordarlo. Vale más llorar que reír, pues podrá hacerle mal al semblante, pero le hace bien al corazón. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Eclesiastés 7, 2-4. Esta misma mentalidad también la vemos en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo el santo apóstol Pablo escribe: pero todo esto, que antes era muy valioso para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no por una justicia propia basada en la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo, por la cual Dios me hace justo. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 7-11. Si nos damos cuenta, querido oyente, el primer santo nos habla de tener presente lo pasajera que es la vida y el segundo la esperanza de la vida eterna. En estos autores y en su propia experiencia, el santo cura de Ars encuentra el equilibrio perfecto para alcanzar la salvación. El santo reflexiona sobre el deseo de Dios, quien quiere que todos lleguemos a ser salvos. Esto expresa: cuán ardiente es el deseo de Jesucristo de que seamos salvos. A veces se nos muestra como un humilde niño en un pesebre, reposando sobre un lecho de paja empapada con sus lágrimas, otras veces, como un inocente criminal, encadenado, azotado,
coronado con espinas, cargando el peso de su cruz, entregando finalmente su vida en tormento por amor hacia nosotros. Si estas manifestaciones de amor no logran conmovernos y atraernos hacia Él, debemos recordar que vendrá nuevamente un día, revestido de toda la gloria y majestuosidad de su Padre, para juzgarnos, desvelando ante el universo entero nuestras acciones, tanto buenas como malas, a lo largo de toda nuestra vida. Te pregunto, querido hermano, si reflexionáramos profundamente sobre estas realidades, ¿qué más necesitaríamos para vivir y morir como santos? Pero Jesucristo, para hacernos comprender lo que debemos hacer para ir al cielo, nos dice en el Evangelio que los pueblos del mundo llevan una vida totalmente opuesta a la de aquellos que son verdaderamente suyos. Los buenos cristianos, nos dice, hacen que su felicidad consista en lágrimas, arrepentimiento y desprecio, pero los pueblos del mundo hacen consistir su felicidad en los placeres, alegrías y honores de la tierra, y huyen de todo lo demás. Así, nos dice Jesucristo, que sus vidas son enteramente opuestas entre sí, y que nunca estarán de acuerdo en su forma de actuar y de pensar. Lo cual es bastante fácil de entender. Aquí, el santo enfatiza en las 4 verdades en las que centra su sermón. Sepamos que hay 4 cosas que hacen feliz al buen cristiano: la brevedad de la vida, el pensamiento de la muerte, el juicio y la eternidad. Y vemos que estas mismas 4 cosas son la desesperación del mal cristiano, es decir, de quien olvida sus fines últimos para preocuparse solo de las cosas presentes. No sé si logras captar lo profundas de estas palabras, querido oyente, pero lo conmovedor que expone el santo cura de Ars es que estas 4 verdades que profundizaremos a continuación tienen la capacidad de salvarnos, pero también de condenarnos. Tienen la capacidad de ser nuestra mayor dicha o nuestra mayor desdicha, y todo, absolutamente todo, solo depende de las acciones que tomemos después de conocerlas. Hablemos de las 4 verdades eternas pronunciadas por el santo cura de Ars. Primera verdad. Digo pues que, la brevedad de la vida consuela al buen cristiano en el sentido de que imagina que sus dolores, sus penas, sus persecuciones, sus tentaciones, su separación de su Dios no serán largos. ¡Qué alegría para nosotros, cuando pensamos que pronto dejaremos este mundo donde estamos tan expuestos a ofender al buen Dios, que es un Salvador tan caritativo, que sufrió tanto por nosotros! Se cuestiona el santo: ¿será que, con este pensamiento, podríamos apegarnos a una vida que está llena de tanta miseria? El santo nos invita con la primera verdad a considerar la idea de que, a pesar de los dolores, penas, persecuciones y tentaciones que enfrentamos en este mundo, estos no serán eternos. La vida terrenal, en comparación con la eternidad, es efímera. Pronto dejaremos atrás este mundo, con todas sus dificultades y tentaciones, para unirnos al Salvador amoroso que padeció tanto por nosotros. Teniendo presente la brevedad de la vida, serán mucho más llevaderos los padecimientos y dolores. Nos recuerda que nuestras aflicciones y sufrimientos en la tierra son temporales y que, al final, seremos liberados de ellos para gozar de la presencia de Dios en la eternidad. Segunda verdad. El pensamiento de la muerte. Feliz noticia, gritó San Jerónimo, cuando vinieron a decirle que iba a morir: feliz noticia, que me reuniré con mi Dios para siempre. Y efectivamente, queridos hermanos, ya que la muerte es el instrumento que el buen Dios utiliza para liberarnos. La idea de que la muerte es el instrumento que Dios utiliza para liberarnos es un recordatorio de que, para los creyentes, la muerte no es una derrota, sino una transición hacia una existencia más plena y significativa. A través de la muerte, nos liberamos de las limitaciones y las aflicciones de este mundo y nos acercamos a la presencia de Dios, donde experimentamos paz, alegría y unión eterna. Tercera verdad. Digo que el juicio, lejos de desesperar al cristiano, solo lo consuela. No encontrará un juez severo, sino su Padre y su Salvador, sí, su Padre, que le espera para abrirle el fondo de su misericordia, para recibirle en su seno paterno, su Salvador, que manifestará ante el universo entero todas sus lágrimas, sus penitencias y todas las buenas obras que ha hecho durante todos los días de su vida. Se nos recuerda que, para el cristiano,
El juicio no es el encuentro con un juez severo e implacable, sino con un Padre amoroso y un Salvador compasivo. Este Padre nos espera con los brazos abiertos, ansioso por mostrarnos la profundidad de su misericordia y por recibirnos en su abrazo paternal. El juicio se convierte en un momento de gracia, donde experimentamos la bienvenida a la casa del Padre, donde nos había estado esperando. Cuarta verdad. El pensamiento de la eternidad llena a lo máximo su alegría. Si su felicidad es infinita en su dulzura y en su grandeza, la eternidad le asegura que nunca terminará. Como debería animarnos este pensamiento, queridos hermanos, a servir bien al buen Dios y a soportar con paciencia todas las miserias de la vida, ya que, una vez en el cielo, no escaparemos jamás. Todas las miserias de este mundo pasan, todo esto solo dura un momento, mientras que la recompensa durará para siempre. Cobra ánimo. Pensar en la eternidad fue lo que llevó a los mártires a soportar todo tipo de sufrimientos. Poner los ojos en la eternidad es el mejor tiquete para el cielo. Por eso, el Señor es tan insistente en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. El apóstol San Pablo, después de haber tenido una relación tan cercana con el mismo Salvador del mundo, da su mejor consejo a los corintios. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, 18. ¿Por qué los santos son modelos dignos de imitar? Porque todos tienen en común el desprendimiento de todas las cosas de este mundo pasajero para entregarse de lleno a su Dios. Según el mismo Evangelio, las personas más sabias del mundo son aquellos que reconocen lo valioso de la eternidad. Allí pueden acumular sus buenas obras, allí sus tesoros no están al alcance de ladrones, allí no se los carcome la polilla. Han sabido perder todo aquí en la tierra para ganarlo todo allá en el cielo. Sin embargo, el santo cura de Ars expone abiertamente su tristeza y su dolor, porque no es la realidad de los tiempos actuales. Con un tono fuerte pero amoroso, el santo destaca que hemos perdido de vista nuestros objetivos y ya no es lo mismo. Primero, la brevedad de la vida termina convirtiéndose en un dolor y amargura porque no podemos disfrutar al máximo nuestros placeres. Segundo, hace todo lo posible para alejar el pensamiento de la muerte. Todo lo que nos recuerda eso nos asusta, remedios y médicos, todos acuden en su ayuda al menor aviso de que la muerte se acerca. Todavía creemos que podemos encontrar la felicidad aquí en la tierra. Pero esta es la mayor equivocación, porque, al dejar al buen Dios, dejamos lo que podría darnos la felicidad, nos veremos obligados a admitir, a la hora de la muerte, que pasamos la vida buscando un bien que no pudimos encontrar. Fuera de Dios, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, ningún consuelo y ninguna recompensa. Si morimos en estas condiciones, bien podríamos gritar en vano como el rey de quien nos habla la Escritura en el Antiguo Testamento, que, viéndose a punto de dejar su vida y todos sus bienes, dijo: así que debo morir. Que dejé todas estas grandes posesiones, mis parterres y mis hermosos jardines, para irme a un país donde no conozco a nadie. Pobre de mí, la muerte, que es el consuelo del justo, se convierte en su desesperación, tiene que morir y ni siquiera lo ha pensado. Tercero, hablar de un juicio particular delante del gran Dios se convierte en algo terrorífico, porque nuestra conciencia sabe de todos los pecados que no queremos abandonar. Mejor dicho, de todos los pecados que sabemos que debemos abandonar, pero una y otra vez extendemos el tiempo de nuestra conversión. Triste pensamiento, debemos ir a dar cuenta a Dios de una vida que es solo una cadena de pecados, y ninguna buena obra que pueda tranquilizarlo. Vemos claramente, en el momento de nuestra partida, que el buen Dios solo nos había puesto en la tierra para salvarnos y salvar nuestra pobre alma, y solo ultrajamos al buen Dios y perdimos esta hermosa alma. Por nuestra conciencia endurecida, solo en ese momento, vemos y comprendemos bien, que el buen Dios no quería que nos perdiéramos, sino absolutamente que fuéramos salvos. ¿Y qué son nuestros pecados los que le obligan a condenarlo? Cuarto, si el pensamiento de la eternidad consuela tanto al cristiano, que su felicidad nunca terminará,
Este mismo pensamiento completa la desesperación de los pobres infortunados que no acumularon tesoros en el cielo. Un pensamiento desesperado, tienes que empezar tu infierno para no acabar nunca. Al entrar, ve a un desdichado Caín que arde desde el principio del mundo y que no está más adelantado que el que acaba de entrar. Entonces, los mismos demonios que lo llevaron a pecar con tanta furia, pondrán ante sus ojos, para hacer aún más violento su tormento, todas las gracias que el buen Dios le había merecido con su muerte y su santa pasión. Ve cuánto más feliz habría sido, incluso en la tierra, si se hubiera salvado. Ve cuán bueno fue Jesucristo con quienes querían amarlo. Pero a pesar de todas estas reflexiones, que para él serán como otros tantos infiernos, tendrá que decidirse a beber por toda la eternidad, con la boca llena, la hiel de la furia de aquel que habría sido toda su felicidad. Si hubiera querido amarlo. Triste meditación que este cristiano hará a lo largo de la eternidad, diciéndose, un tiempo despreciado, un alma reprobada, un Dios perdido, un cielo rechazado y una eternidad de sufrimiento. Cielo, qué desgracia. Esto es lo que hace quien pierde de vista sus fines últimos. ¿Te das cuenta, querido oyente? ¿Por qué según el santo cura de Ars, estas mismas 4 verdades pueden ser, para algunos, señal de esperanza y para otros, su propia condenación? Es aquí, cuando cobran vida las palabras del santo apóstol a los romanos: para Dios no hay favoritismos. Es decir que, en esta vida, si nos lo proponemos, todos podemos alcanzar el cielo a través de la gracia de Dios. La gracia que nos da las fuerzas para abandonar el pecado. Es el Señor el más interesado en extendernos su mano para llevarnos al cielo. El arduo trabajo para alcanzar la salvación no lo podríamos llevar a cabo sin esa gracia salvadora. Según San Juan Crisóstomo, la diferencia entre el cielo y el infierno es la manera como experimentemos a Dios. Dios es fuego que a algunos alumbrará, pero a otros quemará. Dios es amor, que a algunos consolará y a otros ese mismo amor será su tormento, porque les recordará que por voluntad propia rechazaron un amor tan grande. Prosigue el santo cura de Ars. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo por boca del profeta Daniel: hay 2 clases de hombres, hay algunos que son justos, hay algunos que son pecadores, algunos mueren en la gracia de Dios, otros en su odio. Todos aparecerán un día ante el buen Dios, todos despertarán del sueño de la muerte, todos serán juzgados y recibirán sentencia sin apelación, después de la cual algunos ya no tendrán nada que temer y otros nada que esperar. Pero la diferencia que se encontrará entre unos y otros será muy grande, porque unos despertarán para gozar de la gloria eterna, otros para cubrirse de oprobio, sumergirse en toda clase de males. Y esto por toda la eternidad. Asombrosas palabras que deberían llevarnos a la reflexión. Pero quizás, podrás preguntarte qué clase de Dios es aquel que condena a la gente. ¿Cómo puede el Señor Jesús condenarnos si es grande en misericordia? Estás equivocado, querido oyente, no confundas el amor y la misericordia de Dios con la injusticia. El mismo santo apóstol dice en la epístola de los Gálatas: de Dios nadie se burla. Los desdichados que se condenan, lo han hecho por su propia voluntad, después de haber rechazado todos los llamados a la conversión que el buen Dios les hizo. Si queréis ir más allá, San Juan Bautista, predicando a los judíos el bautismo de penitencia para prepararlos a la venida del Mesías, todavía les enseña cuál será la suerte del pecador en el otro mundo, diciéndoles que Jesucristo vendrá un día, y separará el buen grano del mal grano y de la paja, los buenos granos que son los justos, los pondrá el Padre Eterno en su granero que es el cielo, el mal grano y la paja que son los pecadores. Serán atados en manojos y serán arrojados al fuego que es el infierno, habrá llanto y crujir de dientes. Jesucristo nos dice en el Evangelio que el rico pobre muere y que el infierno es su sepulcro, donde sufre infinitos males. Lázaro es transportado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al cielo. No hace falta acudir a pruebas tan grandiosas para demostrarte que hay una vida feliz o infeliz, según hayamos vivido bien o mal. Para quienes dudan de ese gran juicio particular y sobre toda la humanidad,
el santo cura de Ars les invita a leer su propio catecismo de la Iglesia. El catecismo que permanece escondido en muchos hogares actuales. Dice el santo en el mismo sermón: simplemente abre tu catecismo y encontrarás allí todo lo que debes creer, saber y hacer. En efecto, querido hermano, ¿cuál fue la primera petición que te hicieron cuando viniste a la iglesia para recibir instrucción? ¿No es quien os creó y os preservó hasta ahora? ¿No respondiste simplemente que es Dios? ¿Y por qué te lo dijeron? Respondiste, conocerlo, amarlo, servirlo y por este medio adquirir la vida eterna. Esta es entonces toda la ocupación de un buen cristiano y toda su felicidad. Debe aprender a conocer a Dios, es decir, a conocer los medios más seguros que debe utilizar para agradar al buen Dios, evitar el mal y hacer el bien. Si no amamos al buen Dios en este mundo, nunca tendremos la felicidad de amarlo en el otro. ¿No te dijeron, cuando llegaste al catecismo, que, si no salvabas tu alma, todo estaba perdido para ti? Que, aunque lloraras por toda la eternidad, no lograrías hacer nada. ¿No os han dicho, al haceros distinguir entre el bien y el mal, que un solo pecado mortal podría arruinaros para siempre? Que el pecado es el único mal que hay que temer, ya que es el único mal que tiene el poder de separarnos de Dios por toda la eternidad, arrojándonos al infierno? ¿No te han dicho que algún día moriremos y que cada día puede ser el último? ¿No te han recordado que cuando muramos, seremos juzgados rigurosamente y que todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho durante nuestra vida nos acompañará hasta el tribunal de Dios? ¿No tuve razón al decirles que solo necesitamos saber lo que contiene nuestro catecismo y tenemos todos los conocimientos necesarios para salvarnos? Cuando viniste aquí en tu niñez, ¿no te dijeron que después de este tiempo que pronto terminará, vendrá otro, que nunca terminará, que contendrá toda clase de bien o de mal, según hayamos hecho bien o mal? Dime, si todas estas verdades estuvieran grabadas en nuestro corazón, ¿podríamos vivir sin amar al buen Dios y sin hacer todo lo que depende de nosotros para evitar todas estas desgracias? Finalmente, el santo cura de Ars nos lleva a la conversión con estas fuertes conclusiones. Pobre de mí, como estas verdades han hecho temblar a los santos y convertido a grandes pecadores y han empujado a los penitentes a atreverse a ser rigurosos en sus penitencias y en sus maceraciones. ¿Quién hay que, pensando que está en este mundo solo para salvar su alma, pueda todavía intentar engañar, dañar a su prójimo? ¿Quién hay que quiera enriquecerse por medios injustos, si estuviera verdaderamente convencido de que, todos estos bienes que reúne a costa de la salvación de su alma, dentro de algún tiempo los dejará a herederos? ¿Tal vez a personas ingratas? ¿Quién los disipará en el libertinaje, sin quizá hacer la más mínima oración por el resto de su alma? ¿Quién podría aún entregarse a las diversiones del mundo, que son tan cortas y tan fatales para nuestra salvación, perdiendo de vista el gran asunto de su eternidad? ¿Quién es aquel que, estando bien convencido de que un solo pecado mortal puede condenarlo, tendría el valor de cometerlo, o que, teniendo la desgracia de haberlo cometido, pudiera permanecer aún en un estado tan deplorable en el que la mano de Dios puede herirlo en cualquier momento y no se apresuraría a recurrir rápidamente al sacramento de la penitencia? ¿Único remedio que el que bien nos ofrece Dios en su misericordia? Mejor dicho, ¿quién, meditando bien estas grandes verdades, no viviría y moriría como un santo? Oh alma mía, gritó un santo, penitente, recuerda tus pecados y estas grandes verdades, nunca olvides de dónde vienes, a dónde vas, de quien recibiste tu ser, a quien debes entregar tu corazón. ¿Qué trajiste cuando viniste al mundo y qué te llevarás al salir de tu exilio? Con este valioso sermón sobre las verdades eternas, el santo cura de Ars termina siendo un instrumento de Dios para salvarnos. Una vez más, escuchar estas verdades es un intento del Espíritu Santo para llevarnos a la conversión. Mientras estemos con vida, estas palabras son esperanzadoras porque podemos aún tomar acción. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo de nuestras vidas para cambiar el rumbo de nuestra alma. Dicen los monjes del desierto que, así como trates a tu alma en esta vida, ella te tratará en la eternidad. Quien siempre para la vida eterna,
de eso mismo cosechará, pero quien siembre para las cosas de este mundo, toda esa cosecha se quemará como la paja o el heno. Antes de dar por terminada esta reflexión, acompáñame en una oración al Santo Cura de Ars, pidiéndole su intercesión ante nuestro Señor para que podamos abandonar el pecado que tanto nos estorba y podamos tomar decisiones sabias que nos conduzcan a la salvación. Santo Cura de Ars, ruega por mi salvación ante Cristo. Extiende tu auxilio a mí que soy un pecador y a través de tus oraciones ayúdame a salir de la tibieza espiritual en la que me encuentro, para que un día sea mi alma contada entre los santos y disfrute yo de las delicias del cielo al lado de mi Señor y Salvador Jesucristo, de su purísima Madre, de todos los santos y los ángeles. Amén. Si llegaste hasta este momento, por favor, escribe en los comentarios los puntos del sermón que han tocado tu alma. También, te invito a compartir este mensaje para que muchas personas puedan empezar a cambiar sus vidas. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.